Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Psicología Social e Institucional, que es una materia que se cursa en el segundo año de educación primaria y en el segundo año del profesorado de educación inicial. Esto es un recurso que estamos implementando para facilitar el acceso a aquellos estudiantes que por problemas de conectividad o por no contar con los dispositivos necesarios se les dificulta el acceso al aula virtual, a descargar los materiales de lectura o a participar de las reuniones de Zoom. Entonces no pretende ser más que un pequeño acompañamiento que pueda ser quizás compartido fácilmente por WhatsApp y que eso permita que todos estemos un poquito más cerca. Bueno, como les decía, comenzamos el año trabajando instrumentos de recolección de datos, comenzamos por observación, por entrevista. En este momento algunos grupos ya están realizando algunas entrevistas a especialistas, pero vamos a tomar uno de los temas de lo que sería la segunda unidad, que nos permite como ingresar en el campo de la psicología social. Y en esto tenemos que hacer una aclaración, que estamos pensando un recorte muy pequeño y es un recorte que simplemente nos pueda servir a nosotros como futuros educadores y en nuestro trabajo en la escuela. Si vamos a pensar en el objeto de estudio de la psicología social, nos vamos a encontrar con nuevamente una multiplicidad de temas de trabajo, pero podemos trazar como algún aspecto en común en el interés de la psicología social por estudiar las interacciones y la interrelación entre individuo e individuo, individuo-grupo e individuo-sociedad. Entonces, esta idea de conectar unos con otros es lo que nos permite acercarnos a nuestro primer tema de trabajo de esta unidad, que se llama procesos de influencia. Y vamos a plantear que cuando hablamos de influencia estamos hablando del modo en que un sujeto o los individuos nos afectamos mutuamente o nos influenciamos mutuamente, que esta influencia es mayor en la medida que tengamos cercanía o que esas personas sean relevantes para nosotros, o sea, a mayor cercanía, mayor influencia. Y hay un detalle que me parece que no está en el texto, pero vale la pena mencionarlo, que nosotros tenemos que considerar que el ser humano es una de las especies que mayor necesita la vida social, primero porque no cuenta con las garras de los animales, o las escamas, o el cuero, o las púas, ¿no? O algunos elementos que le permiten a ciertas especies defenderse, ¿no? En la vida natural, y porque el recién nacido humano, lo que denominamos el cachorro humano, es el más indefenso de todas las especies. Es el que más cuidados requiere y durante un tiempo más prolongado. Durante un año entero ese bebé, ese cachorrito, tiene que ser llevado UPA, ¿no? Para poder trasladarse, y recién a partir del año y mes, ese bebé, ese niño puede empezar a dar sus primeros pasos. Requiere durante los primeros momentos que la alimentación sea absolutamente dedicada, ¿no? El bebé no se arrastra hasta el pecho de la madre, sino que la madre lo tiene que colocar en el pecho. Y esto durante mucho tiempo. Si vemos el nacimiento y la independencia de otros seres, de otras especies, vamos a observar que, por ejemplo, un potrillo se para al momento de nacer, que será un modo de pararse un poco tambaleante, pero se traslada y puede ir a amamantarse a la ubre de su madre. Esto no ocurre con las personas, por lo tanto, nosotros somos seres para los cuales los otros son muy importantes. Freud decía que toda psicología es, primero, psicología social, porque en la vida del individuo, el otro cuenta con regularidad. El otro es alguien que está presente desde el primer momento de vida. Si no estuviera, mal destino tendría ese niño o ese recién nacido. Tomando el tema de influencia, vamos a considerar tres procesos o tres fenómenos, que son el fenómeno de la conformidad, el fenómeno de la facilitación y el de obediencia. Hacemos una aclaración, que cuando hablamos de obediencia
hablamos obediencia a órdenes arbitrarias, órdenes aberrantes, mejor dicho. Cuando decimos conformidad, estamos pensando en la influencia que ejerce el grupo sobre el individuo. Sabemos que el grupo son 2 o más personas. Entonces, esa influencia del grupo hacia un individuo es una influencia que es implícita, no hay una orden explícita, pero se han hecho un conjunto de investigaciones y se ha observado que los individuos frente a un grupo suelen responder o acomodar sus respuestas a lo que ellos interpretan que sería el requerimiento del grupo. Entonces, hay varios ejemplos. De hecho, hay un video de una profesora que les muestra a los alumnos una carpeta de color verde, ¿no? Y les pregunta: ¿de qué color es esta carpeta? Es verde. Bueno, muy bien. Al próximo estudiante que ingrese, que llega tarde, que no sabe lo que estamos hablando ahora, cuando yo retome esta pregunta de qué color es esta carpeta, todos van a empezar a responder que la carpeta es roja. Cuando finalmente, un ratito después, ingresa un nuevo estudiante que no estaba, digamos, en este acuerdo, ¿no?, que se había formulado, la profesora levanta la carpeta: ¿de qué color es la carpeta? Bueno, y los estudiantes empiezan a decir que es roja, otro: ¿de qué color es roja?, ¿no? El estudiante que recién ingresaba, ¿no?, se reía, se sorprendía, ¿no?, porque eran respuestas absurdas, evidentemente absurdas, pero al momento que le preguntan, ¿no?, frente a lo que siente como la presión del grupo, que el grupo no le ordena, no le indica qué tiene que responder, él se suma a la respuesta de la mayoría y dice rojo. Este fenómeno de conformidad es un fenómeno que digamos, claramente muestra que no tiene que haber una orden, sino que, digamos, esta orden no es, o este sentido, no es explícito, sino que es implícito. Y el individuo se suma a aquello que la mayoría, o lo que interpreta que la mayoría está pensando. Se han hecho un conjunto de investigaciones muy diversas, ¿no?, con voluntarios, con actores, y se ha corroborado esto en un porcentaje, digamos, muy alto. Con lo cual, no es que en ninguna situación un individuo pueda decir: no, por favor, esa carpeta es verde, ¿qué está pasando?, o yo estoy mal o están mal los demás, sino que en muchísimos casos el individuo ajusta su respuesta a lo que supone que el grupo desea o piensa o le parece lo correcto. El segundo proceso es el proceso de facilitación, y este proceso tiene que ver con la mirada de otro. Entonces, tiene que ver con una tarea que se realiza y con que el que realiza la tarea sea observado por una segunda persona. Entonces, frente a este proceso, lo que se pudo observar es que, o se, digamos, detectó, es que los sujetos realizan mejor la tarea cuando son observados. Entonces, si hay un docente experimentado que está en su clase trabajando y ingresa un inspector o un directivo, ese docente experto, ese docente con muchos años de experiencia, ese docente en ese momento que quizás estaba un poco flojo o un poco distraído, ¿no?, se potencia, ¿no?, y comienza a dar una clase estrella, ¿no? Entonces, saca lo mejor de sí, lo muestra, ¿no? Entonces, la mirada de ese otro funciona como una facilitación a la tarea. Esto ocurre en los casos donde el que está trabajando o el que está realizando la tarea es un experto. Si se tratara de un docente novato que está haciendo sus primeras prácticas e ingresa el directivo o el inspector a observarlo, lo que se observa es exactamente lo contrario, ¿no?, que en lugar de facilitar, ¿no?, o potenciar la tarea, esta persona, que es una persona inexperta, se pone nervioso, ¿no?, y comienza a cometer ciertos fallos, errores, ¿no? Digamos que es un proceso que va por lo negativo.
El tercer proceso de influencia, que es el de obediencia a órdenes aberrantes, nosotros lo vimos con la experiencia de Milgram, ¿no? Nosotros vimos la experiencia de Stanley Milgram, que era una experiencia en la cual la autoridad, que eran unos investigadores, no eran una autoridad que, digamos, peligrosa, una autoridad armada, una autoridad que significara algo que pudiera poner en riesgo a esa persona que estaba en el experimento, sino que eran unos investigadores, pero que para el sujeto eran figuras de autoridad. Y cuando le daban la indicación de dar corriente eléctrica a la otra persona, los sujetos lo hacían sin mayores cuestionamientos, ¿no? Llegando a dar niveles muy altos o voltajes muy altos. Cuando se le pregunta a estos sujetos por qué lo hicieron, ¿no? Ya cuando se descubre las características del experimento, que no era una prueba de memoria, que la electricidad que se estaba pasando al otro individuo que estaba atado no era en realidad electricidad, sino que el otro era un actor, los sujetos dicen, porque usted me lo ordenó. Entonces, en la experiencia de Milgram, lo que se demuestra es que frente a órdenes de figuras de autoridad, órdenes explícitas, ¿no? Claramente audibles, el sujeto tiende a responder, ¿no? De acuerdo a lo que esa orden se dicta, aun cuando sean órdenes que violenten su sentido, ¿no? Ético o su moral o sus sentimientos, o que vaya contra algún valor que esa persona sostenga. Y cuando se le pregunta por qué hizo eso, que era algo que lo violentaba, que le hacía daño, que no le gustaba, que hubiera preferido no hacerlo, entonces la respuesta es: yo obedecí a una autoridad, por lo tanto no soy responsable de mis acciones. Entonces, en la obediencia a órdenes aberrantes tiene que existir siempre alguna transgresión a algún orden vigente, alguna regla moral, algún sentido que el sujeto, ¿no? Le sea caro y le sea importante. Y esa orden tiene que ser dada por una figura de autoridad, tiene que ser una orden explícita, y el sujeto la va a hacer un poco a disgusto, ¿no? O sea, no va a disfrutar de esa experiencia, pero la va a realizar. Y cuando se le pregunte, no se va a hacer responsable, porque va a decir: yo cumplía órdenes. Usted, que es figura de autoridad, me lo ordenó. O sea, orden explícita, autoridad y a posteriori desresponsabilización. En el proceso de conformidad, que fue el primero que estuvimos mencionando, la orden es implícita y no hay ningún riesgo, ¿no? O sea, son dos fenómenos que tienen características distintas. Volviendo al tema de la obediencia a la autoridad, nosotros en las escuelas no estamos pensando que cuando tomamos en cuenta lo estatutario, lo reglamentario, el diseño curricular, nuestro marco normativo, los derechos, estamos en una experiencia similar a la que estamos mencionando, porque ahí no hay ninguna contradicción moral. Ahí hay algo que es del orden de lo normativo, y no solamente lo obedezco yo, que soy un docente, sino que también lo obedecen mis autoridades, los supervisores. Entonces, es una experiencia muy distinta la obediencia a las normas que esta obediencia que se plantea en la experiencia de Milgram, que es una experiencia de obediencia a algo que está por fuera de los valores que se sostienen. Bueno, este sería un pequeño resumen del trabajo que estuvimos haciendo. Entonces planteamos la indefensión del recién nacido, la necesidad de estar con otros, la importancia que tienen los otros en la vida de todos nosotros o todas las personas, y estos tres procesos de influencia donde los otros cobran un papel importante. En el primer caso, el grupo. En el segundo caso, el observador que viene a observar nuestra tarea. Y en el tercer caso, la autoridad, ¿no? Hablando siempre de estas órdenes aberrantes. Bueno,
Estamos en contacto y nos seguimos viendo en el aula, por Zoom y en los videos. Bueno, muchas gracias chicos y chicas.